Willaricui. El informativo con las noticias más recientes del acontecer local, regional, nacional e internacional, orientadas a promover el desarrollo de nuestro pueblo. Las más recientes informaciones con nuestros reporteros, corresponsales, deportes, primeras planas en Willaricui. A nivel nacional es 6 de la mañana con 39 minutos. Amigos oyentes, ¿cómo están? Muy buenos días. Sean todos bienvenidos al informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 6 de junio, denominado Año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Yachtamasegona, Zapancos Nixispach Sumajpunche Cachun, Surfu y Guairaremana o Acepiña Taricuyanches. El día de hoy, a través de todas nuestras plataformas virtuales. Estamos en YouTube, estamos en Facebook. También nos puede sintonizar a través de nuestra página web www.radiosurfuy.com. También a través de nuestras señales amigas en el distrito de Cotabambas, a través de Radio Poder Chasqui, en la provincia de Chumbivilcas, a través de Radio La Grande. También, amigos oyentes, agradecemos la sintonía en la capital de la provincia de Cotabambas, en el distrito de Tambobamba, a través de la frecuencia modulada 97.5 FM. Amigos oyentes, para cada uno de ustedes que tengan el mejor de los días, vamos a arrancar la mañana informativa justamente hablando sobre el tema del clima. Amigos oyentes, la sensación del frío se hace cada vez más intensa. Vamos con la información del tiempo. Temperatura actual a esta hora de la mañana, menos 2 grados centígrados en la provincia de Cotabambas. Vamos a tener una máxima en el transcurso del día de 15 grados centígrados. La dirección del viento va de norte a sur a 4.6 kilómetros por hora. La sensación real de temperatura es a menos 1 grado centígrado. La humedad 80%. El amanecer, la salida del sol en el horizonte se ha registrado a las 6 de la mañana con 8 minutos y el anochecer será a las 17 horas con 28 minutos. La probabilidad de precipitación pluvial para el día de hoy es del 43%. 6 de la mañana ya con 42 minutos. 6 de la mañana con 42 minutos. ¿Qué tal, William? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Javier. Muy buenos días a nuestros amigos oyentes de Radio Surfuy y del informativo Willaricui. Y Mainaya, Guaycuna, Panaicuna, Allimpuncha y Cachungacunapa, ¿cómo están? Bienvenidos a esta edición de hoy, martes 6 de junio del 2023. Chirimucha, Guaycay, hay que abrigarse bastante. Es la recomendación de nuestro medio de comunicación, porque sinceramente el frío está ahora a menos 2 grados centígrados en toda nuestra provincia de Cotabambas. Y por supuesto, siempre la recomendación a través de nuestro medio, abrigar a nuestros niños, ancianos, porque el frío genera pues seguramente enfermedades respiratorias agudas. Ya estamos a las 6 de la mañana con 42 minutos. De esa forma estamos dando inicio pues al informativo Willaricui. Así es, amigos oyentes, en la previa del informativo Willaricui comentarles que el Ministerio de Salud da por terminada las funciones del grupo de expertos contra el dengue. El grupo de expertos, que fue nombrado a través de una resolución ministerial del MINSA el pasado 16 de mayo, de acuerdo con la norma, la vigencia de las funciones de estos especialistas culminaba en 15 días después el término de la emergencia sanitaria por el dengue. Lo cierto es que le han puesto punto final a estos especialistas y lógicamente al trabajo que venían desarrollando. Además, también en el plano político, amigos oyentes, la Comisión de Ética ha aprobado iniciar indagaciones preliminares
contra parlamentarios Edgar Tello y Digna Calle. Por otra parte, también la misma Comisión de Ética aprueba informe que recomienda amonestación pública a Juan Carlos Lizarzaburo. Así es. Bueno, ahí está el tema, ¿no? El señor Ernesto Blume también ha hablado en contra de la iniciativa de Renovación Popular para dejar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Dice lo siguiente: sería un error monumental. Bueno, son situaciones que están pasando. Y ojo que Venezuela hace años ha dejado de pertenecer a este grupo que integran los países con participación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso es lo que está pasando. Bueno, vamos a ver qué sucede. Lo cierto es que existe recomendaciones de parte de esta comisión con respecto a las últimas situaciones sociales que ha atravesado nuestro país. 6 de la mañana con 4 minutos. Mientras tanto, trabajadora denuncia que Edgar Tello, ¿qué es lo que está pasando con el señor? Pedía inicialmente el 5% del sueldo de su personal. Solo el 5%, ¿no? Aunque normalmente estamos acostumbrados a escuchar el diezmo, ¿no? En un medio de comunicación, María Silva, quien denunció que Edgar Tello, el congresista, por presunto recorte de sueldo, aseguró que el porcentaje iba aumentando de forma gradual y que el parlamentario cambiaba de personalidad cambiaba al personal cada 4 meses. El congresista del bloque magisterial Edgar Tello recortaría hasta el 5% de sus trabajadores que integraban la Comisión de Comercio Exterior, o sea, un 5% de su salario. ¿Y cuántos son? Casi 5 congresistas que están involucrados en estos temas de los famosos pagos, ¿no? O contrapago que hacían sus empleados, porque el Estado peruano les asigna asesores para que puedan desarrollar de mejor forma su actividad parlamentaria, pero lamentablemente ellos condicionaban estos puestos de trabajo a unos aportes supuestamente para el partido o para ejecutar algunos proyectos o encaminar algunas cosas en su función legislativa, y eso está totalmente condenado. Así es, amigos oyentes. Mientras tanto, en el plano local, mucha atención, amigos de Chumbivilcas, provincia de Cotabambas. Este 10 de junio, la comunidad de Fuerabamba organiza el gran remate a martillo de ganado vacuno, ovinos, también venta de productos lácteos como queso, yogur, leche fresca. No se pierda esta gran oportunidad de comprar ganado vacuno para camal, crianza, ovinos, también lácteos, en la hacienda Yavi, este sábado 10 de junio a partir de las 10 de la mañana. Bueno, importante la actividad que se va a desarrollar en Yavi. Bueno, también, amigos oyentes, en el marco de las actividades culturales costumbristas por el 198 aniversario de la creación política de la provincia de Chumbivilcas, se está organizando el concurso de trajes típicos. Esto se va a realizar el 19 de junio en la Plaza de Armas de Santo Tomás. Para el mismo, también las inscripciones están abiertas del 2 al 19 de junio en la Dirección de Estudios y Proyectos. Chumbivilcas está de aniversario. Un gran abrazo y saludo también desde nuestra emisora, porque estamos llegando hasta estas localidades también a través de nuestra señal habitual y por supuesto a través del Facebook de nuestra emisora. 6 de la mañana con 47 minutos, amigos oyentes. Recordarles que estamos a través de transmisión de Facebook, también sus comentarios por esta plataforma virtual. Estamos en el informativo Huillaricuy, edición correspondiente a hoy, martes 6 de junio, año de la Unidad, la Paz y el Desarrollo. Amigos oyentes, mucha atención a la frase de la semana. Vamos a ver la frase de la semana, amigos oyentes. La vida es como montar una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Reiteramos la frase de hoy. La vida es como montar una bicicleta. Para mantener el equilibrio tienes que avanzar. Vamos a revisar la historia. ¿Qué pasó un día como hoy? Año 1828, el Congreso otorga a la ciudad de Moquegua el título de benemérita, en este caso a la patria y al pueblo de Torata, el de Villa. En el año de 1858, el barón alemán Damián Freiben firma contrato con el gobierno peruano para colonizar tierras de Oxapampa, en la región Pasco. Los primeros colonos llegaron al valle de Posuso en 1859, procedentes de Tirol y Prusia en Alemania, dando origen
a la próspera Oxapampa y Villa Rica. El varón. Y mira, ¿cómo es, no? 1858. Y esos años todavía existían esos títulos, ¿no? Ah, claro. Claro, porque es un título, ¿no? El varón. Definitivamente. Año 1880. Artillería terrestre y naval chilena inicia bombardeo buscando la capitulación de las tropas peruanas en Arica. Ataque se prolongó más de 3 horas por mar y 5 por tierra. Mientras tanto, en 1899 nace en el RIMAG, esto en Lima, Filomeno Ormeño Belmonte, músico, autor, compositor y director de orquesta, autor de canción del Carnaval, festejos peruanos, Negrita Caracunde, El Congorito, entre otros. Año 1936 nace en Cajamarca Waldemar de Socorro Espinosa, etnohistoriador peruano. Mientras tanto, también, amigos oyentes, en 1952 nace Guillermo La Rosa, jugador del Alianza Lima. La Rosa. Año 1956 muere a los 81 años en Washington Hiram Bingham, explorador y arqueólogo estadounidense, descubridor, así en ese momento denominado, de la ciudadela de Machu Picchu en el año de 1911. Y en 1963 el arquitecto Fernando Belón de Terry es elegido presidente constitucional del Perú. Año 2012, Chile, Colombia, México y Perú constituyen la Alianza del Pacífico. Mientras tanto, en el año 2002 Estados Unidos reconoce oficialmente a Rusia como país con economía de mercado. En el año 2003, Chile se convierte en el 6º país del mundo y el primero en Sudamérica en suscribir un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos. A cada instante se generan hechos noticiosos en Willaricui. Titulares. 6 de la mañana con 50 minutos en el informativo Willaricui, edición correspondiente a hoy, martes 6 de junio, año de la Unidad de la Paz y el Desarrollo. Mucha atención a estos, son nuestros titulares. Vamos a los titulares, amigos oyentes del informativo Willaricui. La municipalidad o las municipalidades, en este caso distritales de la provincia de Cotabambas, instituciones educativas, empresas y población en general, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ayer organizaron diversas actividades con el objetivo de concientizar al ciudadano del medio en que vivimos a través de diferentes acciones. Más información, amigos oyentes. Se desarrollará una importante reunión entre el subprefecto del distrito de Chalhuahuacho y tenientes gobernadores de las comunidades de esta localidad sobre la llegada de abrigo por bajas temperaturas en el distrito. Hoy las autoridades nos estarán ampliando esta información. Mientras tanto, este sábado 10 de junio, la comunidad de Fuerabamba está organizando el gran remate a martillo de ganado vacuno, ovino y venta de productos lácteos como queso, yogur, leche fresca. No se pierda este gran evento y oportunidad de comprar ganado vacuno para camal, crianza, ovinos o lácteos en la hacienda Yavi Yavi desde las 10 de la mañana. Más información. Con la participación de más de 400 atletas, se desarrolló la actividad deportiva en el marco de las actividades por el 198 aniversario de la provincia de Chumbivilcas, a través del proyecto Deporte y de la Gerencia de Desarrollo Social. Este domingo 4 de junio, la maratón provincial 15K. Pagua y Chumbivilcas 2023. Vamos a correr a Chumbivilcas con este 4K, ¿no? O 15K. 15K. Vamos a ver si llegamos. Y en el marco de las actividades culturales y costumbristas por el 198 aniversario de creación política de la provincia de Chumbivilcas, se está organizando también el concurso de trajes típicos a realizarse este próximo 19 de junio en la Plaza de Armas de Santo Tomás. Para el mismo, las inscripciones se abrieron ya desde el 9 al 12 o al 19 de junio en la Dirección de Estudios y Proyectos. 6 de la mañana con 52 minutos en Chumbivilcas a través de Radio La Grande. Municipalidad Distrital de Cajamarca desarrolla obra de mejoramiento de camino vecinal Inca con Corina Cajamarca con un presupuesto de más de 12 millones de soles en un plazo de 240 días calendarios de ejecución, donde la población tendrá la posibilidad de trabajar de forma rotativa. Vamos al ámbito regional. Atención, amigos oyentes, la congresista Taipe está buscando distanciarse de denuncias de proveedores estafados
por su esposo. La legisladora dijo que desconocía quiénes eran los representantes de la empresa Sinorama S.A., afirmando que su esposo Georges Quispe Guamán solo era un trabajador. Empresa ejecutó obras en distritos de Chalhuahuacho, Mara y Cotabambas, actualmente inconclusas. La señora congresista Taipe. 6 de la mañana con 53 minutos. La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo del magíster Edwin Arthur Tairo, anunció la inauguración del segundo juzgado civil permanente de la provincia de Andahuaylas, el mismo que sería instalado en el módulo básico de justicia de la citada provincia, medida que ha sido aprobado mediante resolución administrativa con la finalidad de promover un efectivo acceso a la justicia en esta parte de la región de Apurímac. Mientras tanto, el Centro de Justicia Integral para la Mujer y también los integrantes del grupo familiar víctimas de la violencia Amachaycusum destacó la gran labor que vienen realizando la Corte Superior de Justicia Apurímac a través del Juzgado de Familia Transitorio subespecializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Abancay, quien hasta el mes de mayo de 2023 emitió 832 resoluciones finales de primera instancia. 6 de la mañana con 55 minutos, con la finalidad de gestionar un terreno e infraestructura para el módulo penal de Andahuaylas y la sala mixta descentralizada de itinerante de Andahuaylas y Chinchero. El titular de la Corte Superior de Justicia de Apurímac y el alcalde de la Municipalidad Distrital de San Jerónimo sostuvieron una importante reunión de coordinación interinstitucional. Mientras tanto, capturan a integrantes de banda de abigeos, los milagrosos de Juan Velasco Alvarado. Pobladores organizados detenieron, en este caso, camión con 5 cabezas de ganado robados. Malhechores son acusados de numerosos robos cometidos en la zona. Bebé es abandonada en baño de terminal zonal de la ciudad de Puno. La criatura fue encontrada por una trabajadora a un costado de un inodoro con un ropón rosado y una manta café. Qué pena realmente. En Puno, vecinos del Cerro Colorado golpean y desnudan a presunto delincuente en Arequipa. Minutos antes, junto a un cómplice, robaron un celular a un joven de 21 años en un paradero de este distrito. Más información: más de 25,000 estudiantes con dengue entre confirmados y pobladores se registran hasta la fecha en la región de Piura. Así lo reveló el director regional de educación de Piura, Martín Olivares, quien precisó que según la información son 5 estudiantes que lamentablemente han fallecido a consecuencia del dengue hasta el momento, y hay 3,000 docentes con dengue. Bueno, vamos al detalle de más informaciones, amigos oyentes. Mientras tanto, el Hospital de Salud colapsa por dengue en Piura. El Hospital de Perú, en este caso de salud, se instala en Piura para iniciar acciones desde hoy lunes para buscar embalsar la gran cantidad de pacientes que existe. 6 de la mañana con 56 minutos. La Superintendencia de Transporte Terrestre de Personal, Carga y Mercancía, Sutran, anuncia que desde el lunes 5 de junio entra en vigencia el control de velocidad con cinemómetros, así se denomina, ¿no? Cinemómetros en 5 nuevas regiones del país, tales como Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, San Martín y Ucayali. Vamos al ámbito nacional. Atención, y el Ministerio Público halló en Palacio de Gobierno el decreto de ley que el expresidente Pedro Castillo iba a firmar tras dar el mensaje de la nación del pasado 7 de diciembre, fecha en que intentó perpetrar un golpe de Estado al anunciar el cierre del Congreso. Al respecto, el vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, sostuvo que existirían más cómplices del golpe de Estado que intentó realizar el expresidente de la República y ahora preso en el penal Barbadillo, Pedro Castillo. A su juicio, estas personas se encuentran escondidas y no salen a la luz. Y el Congreso gasta casi $500,000 soles en pasajes aéreos solo en el mes de abril. Che, Nacho, hay $500,000 en pasajes aéreos. ¿Dónde van los congresistas? La pancharé que la tapichenco pepala y tamonanco. ¿Sabes todavía dónde les gusta viajar? En LATAM Airlines. Es la aerolínea favorita de los padres de la patria, quienes hacen turismo.
Bueno, parlamentarios y personal de confianza siguen gozando de gollerías con el dinero del Estado. 6:58 a.m. Mientras tanto, Patricia Juárez estima que en junio la Comisión de Constitución debatirá la bicameralidad. La expresidenta de la Comisión de Constitución del Congreso asegura que existe la voluntad de este grupo de trabajo para lograr consensos y alinear el debate en torno a esta reforma electoral pendiente. Mientras tanto, la Comisión Consultiva sobre Temas Constitucionales del Ejecutivo se va a instalar este próximo 9 de junio, bueno, desde ayer. Aníbal Quiroga, miembro de la comisión, afirmó que la presidenta está obligada a tomar la mejor decisión, por lo que verá que parte de los consejos toma. Así dijo que no estarán condicionados para nadie. Más información en el plano nacional. Comisión de Ética aprueba iniciar indagaciones preliminares a parlamentarios Edgar Tello y Digna Calle. La congresista Digna Calle será investigada por permanecer fuera del país desde hace 4 meses. Por su parte, Edgar Tello tiene cuestionamientos tras solicitar donativos a una embajada y por el presunto recorte de sueldo y hostigamiento a una trabajadora. Qué lindo, ¿no? Nuestros padres de la patria. Una despachando desde Estados Unidos y no ha argumentado nada en su defensa, no dice por qué estaba allá, y el otro cobrando incentivos o aportes a sus, en este caso a sus empleados. Qué lamentable, ellos dando el ejemplo. Y la Comisión de Ética también está aprobando informe que recomienda amonestación pública a Juan Carlos Lizarzaburu. Bueno, el parlamentario de Fuerza Popular había comparado la bandera conocida como huifala con un mantel de chifa. Bueno, Lizarzaburu recibiría como sanción una amonestación escrita pública con una multa de 10 días de remuneración. Mantel de chifa, ¿no? Así dijo, ¿no? Sí, ¿y cuántito es la remuneración del congresista? De 10 días le van a descontar, sí, pues, no todo su sueldo. Muy bien, 7 de la mañana en punto, amigos oyentes, vamos a revisar los titulares en el plano internacional. Bueno, falta recargar la batería. 7 de la mañana en punto, titulares en el plano internacional. Padres en un pueblo de Irlanda, así es, acuerdan no dar celulares a sus niños. Los padres de familia en la localidad de Greystones, así es, esto es en Irlanda, han decidido que sus hijos menores no accedan a contenidos de redes sociales. Bueno, son decisiones, sí, ¿no? ¿no? Bueno, además también el celular, pues ahora en los niños es parte de su juguete. Sí, pues son los pros y contras, ¿no? De tener un celular inteligente en la mano. Pero también son las nuevas tendencias tecnológicas, ¿no? Más adelante se vendrá seguramente otras cosas. Si el niño no está adaptado a eso, va a tener dificultades. Pero bueno, todo con mesura y sobre todo con responsabilidad. Mientras tanto, también Zelensky afirma que 485 niños ucranianos fueron asesinados por los rusos durante la guerra. Esto van a pagar más adelante. La historia lo va a condenar a los amigos rusos. Bueno, el terror ruso se ha cobrado la vida de cientos de nuestros niños y solo desde el 24 de febrero, durante la guerra a gran escala, sabemos con certeza que 485 niños han sido asesinados. Bueno, ha asegurado así el presidente en este caso Zelensky, en su habitual discurso de última hora. Por otra parte, China acusa a Estados Unidos de buscar problemas en el estrecho de Taiwán y defiende sus maniobras. Pekín acusó a Estados Unidos de buscar problemas y defendió que un buque militar chino maniobrase el pasado sábado a escasos 137 metros de un destructor estadounidense en el estrecho de Taiwán, acción que Washington califica de insegura. Mientras tanto, amigos oyentes, en Colombia, el Tribunal Electoral abre investigación por irregularidades en campaña presidencial. La investigación estaría a cargo del magistrado Benjamín Ortiz por presuntamente reportar pagos a los testigos electorales del partido político Pacto Histórico durante la primera vuelta. Y el presidente Petro ya ha dicho no, al estilo de Pedro Castillo. Estos son audios, se han filtrado audios y dijo que estos audios son trucados y el objetivo es político, dicen, ¿no? 7 de la mañana con 2 minutos, titulares en el plano deportivo. Federación Peruana de Fútbol anuló notificaciones sobre sanciones y amenaza de descenso contra Alianza Lima. Mediante un documento que se difundió este lunes por la Federación Peruana de Fútbol, la última resolución sobre el proceso disciplinario contra Alianza Lima, Melgar, Cienciano y Binacional
queda sin efecto. Bueno, y Paolo Guerrero va a buscar agrandar su leyenda en la selección peruana con Juan Reynoso como técnico. El histórico goleador de la selección peruana espera escribir un nuevo capítulo en la bicolor en el amistoso ante Japón y Corea del Sur. ¿Cómo crees, William, la participación de Paolo? ¿Entrará como recambio? Pienso que la Padula, considerando el buen momento que tiene, estará de arranque. Y bueno, hay esa posibilidad incluso de ir en la ofensiva con dos, ¿no? Con dos hombres, ¿no? Seguramente van a alternar con la Padula, porque Paolo Guerrero, para este tipo de competencias, aunque es un amistoso, pero vamos a ver seguramente en las eliminatorias, se necesita estar más que al 100%. Pero bueno, son decisiones del técnico que lo convocó a Paolo Guerrero en la última nómina para el partido ante Japón y Corea del Sur. Recuerdo que cuando Juan Reynoso asumió la dirección técnica, bueno, habló sobre el hecho del cambio generacional, ¿no? Y parece que, bueno, los nombres hasta ahora no cambian, ¿no? O es que no tendremos mayores posibilidades, o ya no habrá más talento de los jugadores, ¿no? Por otra parte, amigos oyentes, Norberto Solano habló sobre Cristian Cueva. ¿Qué dijo sobre el Aladino? Dijo lo siguiente: no sé por qué no está en Europa. Norberto Solano se refirió a Cristian Cueva en la previa del choque ante Alianza Lima, ante el Atlético Minero por la Copa Libertadores. El ex asistente técnico de Ricardo Careca de la selección peruana elogió las condiciones futbolísticas del Aladino. Bueno, y el Alianza Lima precisamente juega hoy ante su similar del Atlético Mineiro en partido por la Copa Libertadores de América. ¿Juegan en el Matute? No, juegan de visitante, ¿no? No, 7 de la noche es este partido. Aliancistas, hinchas, atentos para alentar. De este partido depende. Si pierde, prácticamente le dice chao a la otra fase de la Copa Libertadores. ¿Cómo es, no? Ahí es donde realmente se ve, ¿no? La categoría, digamos, todo, digamos, el profesionalismo de los jugadores, ¿no? Y bueno, no pasamos, ¿no? Las primeras instancias. Hace bastante tiempo, William. Sí, bueno, y es uno de los mejores equipos ahorita de la Alianza. El Alianza Lima es uno de los mejores planteles que tiene el fútbol peruano, pero ha tenido ciertos resultados en la Copa Libertadores, pero bueno, no alcanza todavía. Tendrá que ganar hoy en un partido decisivo precisamente ante el Atlético Mineiro. 7 de la mañana con 6 minutos, amigos oyentes. Ligera pausa, estamos regresando con la ampliación de nuestras notas informativas. En Huancuire hemos entregado la nueva infraestructura educativa para los 3 niveles educativos. Se ha invertido más de 9.605.000 soles, casi 10 millones, justamente en estas infraestructuras, en estas obras, en estos proyectos productivos, es lo que estamos invirtiendo. Nuestra regalía contractual, que precisamente sale del proyecto minero Las Bambas. Estos proyectos, valgan verdades, se realizan con financiamiento de la minera Las Bambas, o sea, es decir, de la regalía contractual, ¿no? Esta regalía contractual hemos sufrido un recorte muy importante estos 2 años, 2020-2021. Ojalá podamos seguir conversando, hablando, dialogando y lleguemos a mejores objetivos, porque estos fondos son muy importantes para que podamos lograr el desarrollo en nuestros distritos y en nuestras comunidades, ¿no? Yo, de mi parte, mi agradecimiento a Radio Surfuy por este espacio. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Nuevamente otro incendio el día de ayer se ha suscitado pues en los bajíos de la comunidad de Faco. Preocupante la situación que viene atravesando nuestros hermanos de Coyurqui y las comunidades. Así a simple vista debe haber más o menos 40, 50 hectáreas de terreno de pasto de cobertura natural, y también parte baja afectada también lo que es la plantación de pino, una parte. Más que todo, y todo lo que es el cerco que está en las vicuñas también está quemado. Lutupin Cachans Baeji, en la provincia de Cotabambas. Y más cuidan, yo tuchacuna, sapuchacuna, machaclachacuna, y más pichinguya jugaño, pasto, pues lo paran checa, manan retuñamuñacho como debe ser ya, hasta ocucamos vehícula ponena, y chuntacamanaspa, manan como antinacho retuñamos ya, milaki Baeji. Pero mana chicheta, la octava silante, ni mira con pinche cana, y mapaj mi cana, ni espallatos.
no hay que hasta ibu porque era camina con icupacha y me baja can hatishan pospolote sai pa un che ishat canas y me baja mi canar ni spalla ni na cuico anje tiri controla na que anje tiri que son conchis mancher hatun chari marik la kiku sapanca comunidad sabalicuiman autores conata seguramente sapan comunidad conata autores en chicona che amigo en chicona sanción mis cata ciudad de che y con hacha rufachishan y con hacha canas en che to porque que canaya nicho daño riqui de las tanques porque sapan las tanques. Entonces, señor, yo creo que frente a esos problemas, ya nuestras autoridades provinciales, estatales, ya deben tomar cartas en el asunto de denunciarlo. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Acoipampa, donde están las canteras por ahí, prácticamente el desmonte está hasta la mitad de la carretera, igualito al ingreso del puente de Chuicuni, igualito lo han casi lo han cerrado el otro día, habían echado 2 volquetadas de adobe de desmonte, entonces acabo de casicito tener un accidente ahí porque yo que salía de Chalhuahuacho por un pelito nos hemos chocado. Sí, voy a hacer con eso, no sé, alata de verdad, hasta carretera con Picarapunco, hasta maquinaria con tancheta, aperapunco, alata malora punco, carretera, que hay persona con churarín como multata, respeto canampa, porque manata extremarín chayariki, chaynata mona sango taruanco. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Recibimos de regalía contractual 59 millones, el año 2020 64 millones, pero este año sí 115 millones. Y con eso es lo que estamos atendiendo a las comunidades. Por ejemplo, este año, si bien es cierto, está proyectado para que llegue 100 millones de regalías, sin embargo ya estamos con menos 8 millones. ¿Por qué? En enero en regalías ha ingresado 8.8 millones. En febrero solamente ha ingresado 500.000. Y felizmente en marzo ya se está recuperando a 7.7 millones, ¿no? Es importante que la población sepa de dónde viene ese dinero para que ese dinero siga ingresando y que podamos invertir en las múltiples necesidades que tiene Chalhuahuacho como distrito. Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. Hermanos de Chalhuahuacho, Cotabambas y quienes escuchan, la provincia de Grau no hemos tenido la suerte que han tenido nuestros hermanos en Cotabambas y otras provincias. Lo que hemos venido haciendo es gestiones en los diferentes ministerios y es así que todo ese presupuesto se ha traído a través del concurso del FID, Fondo de Invierte para el Desarrollo, convenio Jochas, convenio Cámara de Comercio, así, casi todo ha sido a través de gestiones, pero no hemos tenido esa suerte que tiene Cotabambas de tener ingresos fabulosos ya por regalías, ya por cano. Yo aplaudo porque conozco casi todo Cotabambas y ahora me da gusto que haya mucho desarrollo, haya mucha participación de nuestra población y qué bien, de eso se trata. Los peruanos, los estados, de manera sostenible siempre tenemos que aprovechar nuestros recursos naturales, en este caso la minería. Son 84 municipalidades de la región reciben el canon minero a partir de este año, también el canon, mejor dicho, regalía minera, también reciben todos los municipios, el gobierno regional, las 2 universidades de la región y también la regalía contractual. Hablando de este tema de que solamente en Apurímac nosotros recibimos regalía contractual, en otras zonas mineras no reciben la regalía contractual. Hoy día pues todas las municipalidades y también la región, los gobiernos locales gozamos de ese recurso de regalía contractual.
Sea usted partícipe de la información mediante sus avisos, comunicados y convocatorias, llamando al 974-782420. Huillaricuy. En Huillaricuy, desarrollo de la información. Siete de la mañana con 13 minutos en el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, estamos a través de todas nuestras plataformas virtuales. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos también en Twitter, amigos oyentes, con el informativo Huillaricuy. También a través de nuestras señales amigas. Así es, estamos en la señal amiga, en este caso una repetidora allá en Tambobamba. Estamos en los 97.5 de la FM. Un gran saludo para todos los barrios del distrito, en este caso de Tambobamba. Un saludo para el barrio San Martín. Nos escuchan en este horario de 6:30 a 8:30 de la mañana, el informativo Huillaricuy. Amigos oyentes, rápidamente vamos con el desarrollo de las notas informativas. Mucha atención, en el transcurso de estos días se prevé, amigos oyentes, la llegada de abrigo, justamente para estas bajas temperaturas en el distrito de Chalhuahuacho. Vamos a conversar con el profesor Javier Silva para que nos pueda ampliar esta información. Él es subprefecto del distrito de Chalhuahuacho. Profesor Javier, ¿cómo está usted? Muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Bueno, en primer lugar, buenos días, señor Javier. Saludarle pues a todas las personas que laboran en esta prestigiosa emisora para llevar los mejores comunicados a nuestra provincia Cotabamba, y por qué no decir a diferentes lugares también del espacio, ¿no? Asimismo, pues comunicarles que a todos los señores tenientes gobernadores de las comunidades, de diferentes comunidades de Chalhuahuacho, que va a llegar los abrigos para los niños por baja temperatura o la helada que está cayendo en nuestras altas poblaciones, asimismo también para las personas vulnerables, mayores de edad, pues, ¿no? Entonces, por ello, comunico a los señores tenientes gobernadores, vamos a tener reunión el día 15 de junio para la distribución de estos abriguitos que está viniendo por apoyo para los niños como tanto para la gente de mayor edad, ¿no? De la tercera edad. Desde ya, pues, saludar a todos los señores de nuestro distrito y invitarles también para que estén presentes en sus domicilios a partir del 15, donde se distribuirá estos abriguitos, como tanto para los niños como tanto para las personas de tercera edad. Desde ya les saludo a todos. Hoy día tenemos una reunión de trabajo en la Plaza de Armas de la información para el desarrollo de nuestro distrito, que han viajado pues a Lima, y luego se dará el informe correspondiente, los dirigentes como también las autoridades. Asimismo, también ruego a todas las empresas, asociaciones de hotelerías o de diferentes multiservicios para que hagan algún paro o huelga. Está pues prohibido. Por favor, tienen que poner en consideración en la subprefectura para evitar estos anómales cosas que se presentan en nuestra población. Desde ya el diálogo está abierto pues por la empresa minera, que ellos van a dar todos los espacios para solucionar los problemas y no crear más conflictos en nuestro distrito. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. Les agradezco por este espacio a Radio Surfuy para comunicarles. Desde ya los señores tenientes gobernadores tienen que estar presentes para esta distribución. Muchísimas gracias, les agradezco el espacio que me ha brindado Radio Surfuy. Muchas gracias. Profesor Javier, antes de culminar la entrevista, reitérenos por favor la invitación para que puedan asistir a esta reunión importante por la llegada de abrigo por bajas temperaturas a nuestro distrito de Chalhuahuacho con los tenientes gobernadores. Sí,
O sea que para todo, creo que es para todas las comunidades, más o menos vienen 1.300 abriguitos para los niños y también para la gente de mayor edad, pues no, para la tercera edad. Ellos va a ser pues que nosotros vamos a encargarnos en distribuir. Ya tenemos el local de la subprefectura donde se va a copiar estos abriguitos y desde ahí se va a distribuir en coordinación con la policía y defensa civil, como también seguridad ciudadana, ¿no? Con ellos estoy coordinando para esta distribución. De acuerdo. Muy bien, profesor Javier, le agradecemos por... ¿Aló? Sí, profesor, le agradecemos, le hemos copiado atentamente, le agradecemos por la información que nos proporciona y por supuesto a través de Radio Sur vamos a reiterar esta invitación que usted realiza a nuestros tenientes gobernadores para una reunión que tienen con usted y por supuesto. Muchísimas gracias. Perfecto, profesor. Muchísimas gracias. Buenos días. Buenos días. Estuvo con nosotros el profesor Javier Silva, ¿no? Subprefecto del distrito de Chalhuacho, alcanzándonos la información con respecto a esta reunión con los tenientes gobernadores de las comunidades de Chalhuacho sobre la entrega de abrigo por las bajas temperaturas en el distrito. Hay un apoyo de parte del gobierno, pero es importante también que como padres de familia tomemos conciencia y atención. Ya los horarios de invierno en las instituciones educativas están vigentes. Entonces debemos cuidar a nuestros niños y también a nuestros ancianos. La recomendación, abrigarse bastante porque el frío va a incrementarse seguramente en los próximos días. 7 de la mañana con 19 minutos, 7 con 19, estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, les reiteramos, estamos llegando a través de nuestras plataformas digitales hasta las diferentes localidades de nuestra provincia de Cotabambas y la región Apurímac. Además también estamos en el 97.5 de la FM en Tambobamba. Un gran abrazo para ellos, hasta donde llega nuestra señal y por supuesto las informaciones en el informativo Huillaricuy. De la mañana ya con 20 minutos, 7 de la mañana con 20 minutos, estamos en el informativo Huillarico y vamos con el detalle de más notas, Javier. Así es, William, las municipalidades distritales de la provincia de Cotabambas, instituciones educativas, empresas y población en general, en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, ayer organizaron diversas actividades con el objetivo de concientizar el cuidado del medio ambiente en que vivimos a través de diferentes acciones. Vamos a conversar un poco más sobre este tema porque la institución educativa secundaria de Pumamarca el día de ayer también ha desarrollado importantes acciones justamente en esta fecha del Día Mundial del Medio Ambiente. Estamos en comunicación telefónica con el profesor Gaspar Vargas. Profesor Gaspar, muy buenos días, bienvenido al informativo Huillaricuy. Estimado Javier, muy buenos días, gracias por la oportunidad. Aquí desde el Centro Poblado de Pumamarca, un especial saludo para todos los oyentes de Radio Surpuy. Muchas gracias, profesor Gaspar. Coméntenos, justamente el día de ayer hemos celebrado el Día Mundial del Medio Ambiente. Entiendo que la institución educativa donde usted labora también ha desarrollado acciones de concientización por el cuidado del medio ambiente. Exactamente, el día de ayer, de acuerdo a nuestra programación, juntamente con los señores docentes, con participación de los estudiantes, hemos realizado una actividad muy importante. Primero lo hemos hecho reflexión en el patio de honor de nuestra institución educativa a cargo del responsable del área de ciencia y tecnología. Acto seguido nos hemos desplazado a las principales arterias del centro poblado, siempre llevando este mensaje de reflexión y toma de conciencia sobre la contaminación del medio ambiente, estimado Javier. De acuerdo, profesor, sí, efectivamente ayer en conmemoración de este importante Día del Medio Ambiente se ha priorizado un lema, ¿no? No más plásticos en el mundo y la lucha también que se debe emprender de parte, digamos, de nosotros como ciudadanos y la responsabilidad en el consumo de este plástico que tanto daño hace al mundo. ¿Hay alguna actividad, profesor Gaspar, específicamente con los niños, con los jóvenes, con respecto a este tema del plástico? Sí, el día de ayer, después de el recorrido por principales arterias del centro poblado, hemos realizado también una actividad de
recolección de botellas descartables, bolsas plásticas, que ustedes conocen en el centro poblado, están por demás, tanto en las calles como también en las instituciones educativas. Entonces lo que hemos hecho es recolección de bolsas plásticas, y hasta ahora tenemos depositado, estamos esperando la intervención también de la Municipalidad Provincial de Cotabambas para que se lo lleven, porque caso contrario otra vez tendría que de repente levantar el viento, tener el mismo problema. Profesor Gaspar, es importante también recordar a la población, a nuestros amigos oyentes también y a la comunidad educativa sobre el hecho, ¿no?, de realizar acciones puntuales y concretas también para preservar, para cuidar nuestro medio ambiente. Justamente eso es lo que queremos hacer a partir de la institución educativa secundaria de Pumamarca, porque no quisiéramos quedarnos solamente con la parte reflexiva, de estudio teórico, sino también entrar en acción. Casualmente, nosotros llevamos ese lema, haciendo también se aprende. Por eso hemos hecho esa recolección de basura, partiendo desde nuestra institución educativa de Pumamarca. De acuerdo, profesor Gaspar, importante la información que nos proporciona. Sin duda, todos tienen que trabajar de manera articulada para que tanto, digamos, la responsabilidad en el consumo de este elemento nocivo como es el plástico, digamos, cierre el círculo, porque también necesitamos que esto se recolecte. Siempre invocamos desde nuestro medio, profesor Gaspar, y seguramente usted también, a sus jóvenes estudiantes, que la responsabilidad está en nosotros, ¿no? De evitar el consumo del plástico, porque está generando mucho daño, no solamente en nuestra provincia de Cochabamba, sino a nivel regional, nacional y mundial. Esa es la preocupación tras la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente que se conmemoró el día de ayer. Profesor Gaspar, ¿algo más que quisiera acotar en este día, en el marco de este Día Mundial del Medio Ambiente? Sí, hablando del medio ambiente, nosotros entendemos a partir de educación, el medio ambiente es la interacción entre vida humana y los seres que nos rodean, es entender nuestra responsabilidad es cuidar nuestro medio ambiente, ya sea el aire, el agua, parte físico, nuestros animales, y lamentablemente hoy por hoy esa parte nos hemos olvidado y nos encontramos en una amenaza muy terrible, tanto del cambio climático como también de contaminación. Entonces, nuestro compromiso es seguir trabajando juntamente con los estudiantes, encabezado por los señores docentes. Entonces, en este caso, aprovechando la oportunidad, quiero también reconocer públicamente la proactividad de los señores docentes, quienes vienen cumpliendo su sagrada misión de inculcar, reflexionar y hacer las cosas prácticas desde nuestra institución educativa secundaria de Pumamarca. De acuerdo, profesor Gaspar, le agradecemos por la información y bueno, estaremos en permanente contacto siempre que tenga actividades allá en su institución educativa. Hasta otra oportunidad. Mil gracias por este espacio, un abrazo para todos. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Javier, y efectivamente ayer se desarrolló diversas actividades. Nosotros también como medio de comunicación nos sumamos a este esfuerzo del Día Mundial del Medio Ambiente, conmemorándose cada 5 de junio y sobre todo con este lema, no más plástico en el mundo. Diversas instituciones, ¿no?, organizaciones, hicieron incluso movilizaciones, marchas en pro y en beneficio de nuestro medio ambiente. Definitivamente, William, y reconocer, por ejemplo, la labor que ha desarrollado la institución educativa secundaria de Pumamarca. Tenemos que realizar acciones puntuales y concretas en casa, en la familia. Hay tantas cosas que podemos hacer, ¿no? Y en este año, William, desde Naciones Unidas se está priorizando el tema de la reducción de uso de plástico. Uh-huh. Y nosotros también como población tenemos que hacer acciones concretas, como el hecho de que cuando vayamos a hacer nuestras compras a la feria dominical, a la feria sabatina, llevemos ya una bolsita en la cual podamos traer todos nuestros productos. Como en los viejos tiempos. Sí, pues, definitivamente. Porque este tema del plástico es un problema mundial. Por eso es que las Naciones Unidas, William, ha priorizado en este año el tema de la reducción de uso de plástico. Bueno, y a través de nuestro medio siempre vamos a invocar a usted, amigo oyente, que nos está viendo, que nos está escuchando,
de que tengamos mucha responsabilidad, y si somos padres de familia, inculquemos esto en nuestros menores hijos, a ser responsables consumidores, porque nos hemos convertido ahora en consumidores del plástico, porque a veces vamos a una tienda, a abarrotes, a la bodega o a un supermercado más grande, no llevamos, digamos, nada para trasladar nuestros alimentos o nuestros enseres que compramos. Y todavía esos vienen en estuche, vienen embolsados, empaquetados, y encima todavía le ponemos más plástico. Y a veces no nos preguntamos a dónde va a parar estos desechos. Fácil, nosotros desechamos eso a un tachito, de repente viene el carro recolector, lo mandamos, pero vayamos más allá. No nos preguntamos, ¿y dónde va a parar eso? A un relleno sanitario adecuado. En muchos casos no. O si va también a un relleno sanitario, ¿cuál es el impacto ambiental también que se genera? Entonces, pensemos siempre en nuestro planeta, en nuestra casa común, evitemos, o sea, lo más importante ahorita en cada uno de nosotros como ciudadanos es ser responsables en el consumo y en el adecuado también, o en la adecuada segregación de nuestros residuos. Reciclemos, reutilicemos en la medida de la posibilidad y busquemos siempre eficiencias en nuestros consumos. 7 de la mañana con 28 minutos en el informativo Huillarico, a esta hora de la mañana ya con presencia del Astro Rey, lógicamente no en su máximo esplendor todavía, William. Sí, ya me vea, yo todavía siento frío, ¿usted? Sí. ¿Sus articulaciones están bien? Todavía estamos ¿Todavía? bien. Sí. Bueno, saludo para todos los crack, ¿no? Que ya las articulaciones en algunos casos ya le están como que jugándole una mala pasada, ¿no? Un saludo para nuestro compañero don Guillermo Reicharte, que se encuentra en la localidad de Ñahuinga, el crack. Cheimachu, pasaje Guillermo, ¿dónde estará? En la ruta, ¿no? Sí, pues debe estar en ruta, por Huancuiri debe estar. Juana Lunas nos escribe, nos dice: buenos días amigos del informativo Huillarico y de Radio Surfu, y saludos a Javier Chegia y William Guamán. Tengan un lindo día. Gracias, un lindo día también para ti, Juanita Lunas. Elio Sá nos dice: buenos días Radio Surfu y saludos desde el distrito de Akira. Estamos por San Juan de Llajua. Saludos para estos amigos de San Juan de Llajua. Mucha familia Saa en esa zona, ¿no? Sí, pues, sí. Lindo. Usted recordará, William, un día regresando de Tambobamba, encontramos una unidad de transporte público ahí, que había sufrido un desperfecto mecánico, ¿no? Y al final, pues bueno, tuvimos que apoyar en el traslado, ¿no? Sí. Había varias personas, ¿no? Varias Dos señoritas personas con el mismo apellido, ¿no? Sí, eran de Akira. ¿No? Bueno, saludos para la gente allá en San Juan de Llaja. También Alberto Coyuri nos dice: buenos días amigos del informativo Huillarico y saludos desde la comunidad de Picosaiguas. Siempre estamos en sintonía total. Bueno, gracias Alberto Coyuri. Aide Quispe nos dice: en el distrito de Cotabambas el subprefecto esperemos que también esté haciendo lo mismo, las mismas gestiones con respecto al abrigo, nos dice Aide Quispe desde Cotabambas. Bueno, y ojalá también, las otras autoridades en los otros distritos estén realizando las mismas acciones, ¿no? 7 de la mañana con 30 minutos en el informativo Huillarico y Comunicados. Se extravió una llave de una camioneta Jack. Se perdió aproximadamente hace 10 a 14 días, un año con Carapsakuriki, en la altura del hospital hacia el mercado de Chalhuahuacho. Persona que haya podido encontrar, comunicarse al número 957-01-8187. Repetimos, 957-01-8187, o también pueden llamar a nuestra emisora. La llave, camioneta Jack. Dicen, ¿no? ¿Cómo se llama? La recompensa. Perfecto, no, como debe ser también, aunque sea un paseíto pues en su móvil, ¿no? Claro. Porque es importante también ser solidarios, amigos oyentes. Se ha perdido una llave de una camioneta Jack, camioneta, ¿no? Sí, Carro, sí. Jack. Los que encuentren, a ver, vamos a reiterar el número telefónico, por favor, comunicarse con el siguiente número. El número es el 957-01-8187. Perfecto, seamos solidarios siempre en nuestro distrito con las personas que a veces por algún motivo hayan extraviado su llave de su unidad vehicular. Vamos con más informaciones. 7 de la mañana con 31 minutos, 7 con 31 minutos. Estamos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Bueno, y este sábado 10 de junio, la comunidad de Fuerabamba está organizando el gran remate a martillo de ganado vacuno, ovino y venta de productos lácteos como quesos, yogures, leche fresca. No se pierda esta gran oportunidad de compartir y comprar también ganado vacuno
Paracamal, crianza ovinos o lácteos en la hacienda de Yavi Yavi desde las 10 de la mañana. Están avisados, entonces va a haber esta feria organizado por la comunidad de Fuerabamba. En este caso están organizando el gran remate a martillo de ganado vacuno, ovino y venta de productos lácteos. El queso de Yavi Yavi es espectacular. Les recomendamos, amigos que nos están sintonizando, los que puedan asistir, ir por esta localidad. Ahí va a haber venta de quesos, yogures, leche fresca y por supuesto también va a haber la participación activa de las personas que seguramente van a impulsar este gran remate a martillo. 7 de la mañana con 33 minutos, amigos oyentes. Vamos con el desarrollo de más información en el plano regional. Escuche bien, la congresista Taipe, ¿qué está haciendo la señora? Busca distanciarse de denuncias de proveedores justamente estafados por su esposo. Antes, amigos oyentes, vamos a recibir comunicación telefónica. Así es. Distrito de Coyurqui, profesor Richard Valencia, ¿cómo está usted? Buenos días, adelante, lo escuchamos. Buenos días, Javier. Buenos días, amigos de Radio Surfuy. Saludarles desde Coyurqui y principalmente de la Plaza de Armas del centro poblado de Ñauilla. En efecto, reiterar nuestro saludo a la UGEL Cotabambas, que el día de ayer estuvo de aniversario, a todo el magisterio cotabambino, a la UGEL, seguramente lo han festejado a lo grande, por supuesto, el día de ayer. También felicitar a todas las instituciones educativas de la provincia de Cotabambas y también a todos nuestros hermanos, de las diferentes municipalidades que han hecho el trabajo arduo en este día tan importante que es el Día del Medio Ambiente. Acá también en Coyurqui, en algunas instituciones educativas como Ñauilla, Sorco o Huancuiri, también se ha hecho una marcha de sensibilización con sus pancartas, los estudiantes de los diferentes niveles, en este día tan importante del medio ambiente. Estamos seguros de que haciendo un trabajo arduo, mancomunado entre los estudiantes y la población, trataremos de minimizar y estos desechos que pues vienen abundando a nivel nacional y más que todo en nuestra provincia de Cotabambas. Reiterar el saludo a las instituciones educativas, a todas las municipalidades que han hecho todo lo posible para llevar adelante y recordar este Día del Medio Ambiente. Entre otras, amigos, también queremos hacer la cordial invitación a nombre de la mayordoma allá en Ixchivilca, Grau. Se vienen las festividades en la provincia de Grau, la fiesta patronal San Pedro San Pablo. Ahí están invitados todos los gamarrinos, todos los coyurquinos a ser partícipes de esta fiesta tradicional que es el señor del patrón San Pedro San Pablo de Ixchivilca en la provincia de Grau, distrito de Mariscal Gamarra. Entre otras tenemos pues este 18, Día del Padre, la gran carrera de caballos intercomunidades acá en Coyurqui. Invitamos a todas las comunidades, es a nivel interno, en dos categorías, a nivel interno y el 24-25, la gran carrera de caballos a nivel interregional. Desde ya agradecemos a Radio Surfuy para seguir difundiendo nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Y el 27 de julio tenemos la gran riña de gallos que se juega más de 80,000 soles en premio en el distrito de Coyurqui. Agradecerles de todo corazón y a nombre de Radio Guaira también, y esperando acá en la Plaza de Armas a nuestro amigo Guillermo Recharte. Hasta cualquier momento, amigos de Radio Surfuy. Profesor Richard, le agradecemos por la comunicación telefónica. De seguro que ya debe estar arribando don Guillermo Recharte. Dele una llamadita ahí para que ustedes también puedan interactuar, puedan nuevamente después de mucho tiempo reencontrarse. Muchas gracias, profesor Richard. Buenos días. Muchas gracias, Javier. Hacemos extensivo estas invitaciones, por supuesto, para la gran riña de gallos y la gran carrera de caballos en Coyurqui a nivel interregional, a la feria interregional también, acá en Coyurqui los días 22, 23, 24, 25 de junio, que es fiesta característica de nuestro de Coyurqui. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, Richard Valencia desde Coyurqui. Escuchándonos, por supuesto, en paralelo. Siempre el audio llega un poquitito tarde, ¿no? Sí. Es que es por un tema, digamos, de red.
Bueno, hay varios señal, factores, ¿no? Sí, varios pues. factores, ¿no? Porque la señal lógicamente se transmite, las ondas siempre demoran en viajar, ¿no? 7 de la mañana con 37 minutos. Vamos rápidamente con el desarrollo de notas informativas, porque esta nota implica a una congresista, implica al distrito de Chalhuahuacho, al distrito de Mara, al distrito de Cotabambas. Escuche bien, congresista Taipe busca distanciarse de denuncias de proveedores estafados por su esposo. Legisladora dijo que desconocía quién eran los representantes, ¿no?, de la empresa Sinorama S.A. Afirmó que su esposo Jorges Quispe Guamán solo era un trabajador. Empresa ejecutó obras en distintos distritos como Chalhuahuacho, Mara, Cotabambas, actualmente inconclusas. Bueno, no sabe nada la congresista. En una rueda de prensa donde salió, o solo estuvieron además presentes sus amigos, con la congresista Elizabeth Taipe, busca distanciarse de las serias acusaciones esgrimidas por varios proveedores contra su esposo Jorges Quispe Guamán por presunta estafa, socio y representante de la empresa Sinorama SAG, esto en Apurímac. Bueno, Taipe calificó estas acusaciones de chismes, cuyo único propósito es mellar su imagen y reputación. Bueno, además también acompañada de su abogado, la legisladora de Perú Libre afirmó que quieren dañarla con mentiras vinculadas como accionista de la contratista Sinorama SAG, acusaciones que ella rechaza rotundamente, además de sostener que no debe 800,000 soles a ningún proveedor. ¿Qué es lo que dijo? Escuche bien. Me involucran con el padre de mis hijas. Él es profesional e individualmente tiene que responder a las situaciones que tenga que ver con esta empresa, donde también mencionó que él era trabajador, pero hay una señora, la empresaria Carmite Montoya, que menciona que yo he pedido o yo he podido tener una injerencia tanto en Chalhuahuacho como en el distrito de Cotabambas, lo cual desmiento. Jamás he tenido una injerencia con esas municipalidades, aseveró la congresista. Bueno, una forma de decir, es el padre de mis hijos. Manaña, chu causa, o sea, ya no. Manaña, o es solamente por la situación que están atravesando. No, quién sabe, ¿no? Manaña chariki, kushkaña chariki, kaskan kamachapichu puñón, Claro, porque cuando se dice, por ejemplo, es la mamá de mis hijos, o es el padre de mis hijos, o mis hijas, ya no están, pues, ¿no? Se supone, sí. Ya no es esposo. Sí. Desposado. Pero ahí está las declaraciones de la congresista Taipe. Además, amigos oyentes, cabe señalar que Sinorama SAG ganó 3 licitaciones para la ejecución de obras en los distritos de Chalhuahuacho, Mara y Cotabambas por más de 10 millones. Las mismas que se encuentran paralizadas y donde su esposo ha tenido participación directa como socio y representante, tal como señalan los documentos que obran en nuestro poder, firmado por el gerente general de nacionalidad china, Liu Yingkang, ¿no?, en abril del año 2022, y un acta de reunión con dirigentes de Chalhuahuacho en marzo del año 2023. Ahí está. Los papeles también hablan, señora congresista. Lo que no menciona la parlamentaria ni tampoco aclara es haber sostenido reuniones con las actuales autoridades distritales donde están ubicadas las obras paralizadas y que constantemente ha viajado a Lima, llegando hasta su despacho para solicitar su intermediación, tal como hace público en sus redes sociales, ¿no? Bueno, todas las veces, ¿no?, que cuando un alcalde llegaba a Lima, todas las veces ha compartido ahí la fotito, ¿no?, acá apoyando a nuestras autoridades, ¿no? Y bueno, ¿qué será? ¿A qué punto llegaremos? Bueno, lo cierto es que las obras están paralizadas en el distrito de Chalhuahuacho, Mara y Cotabambas, y hay una deuda ahí. Por eso es que existe también esta denuncia de parte de un proveedor. Bueno, eso es lo que pasa en el estado. Lamentable la situación. También se menciona que la parlamentaria ni tampoco aclaró es haber sostenido reuniones con las actuales autoridades distritales donde están ubicadas las obras paralizadas. No hay nada. Además, constantemente ha viajado a Lima, llegando hasta su despacho para solicitar
su inmediata o intermediación, en este caso tal como hacer público también esto en redes sociales. Así está la situación de la congresista Taipe y su involucramiento en la paralización de estas obras por deuda a proveedores en los distritos de Chalhuahuacho, Mara y Cotabamba. Estamos hablando de 10 millones. Sí, son 10 millones de soles, amigos oyentes. Ahora, la pregunta, usted que es poblador de Chalhuahuacho, Mara, Cotabambas, de seguro que se está haciendo la pregunta, ¿cuáles son esas obras? Le dejamos como tarea a usted para que pueda averiguar cuáles son esas obras paralizadas que están siendo involucradas con la señora congresista Taipe, valga la redundancia, incluso es la congresista, ¿no?, de la región de Apurímac. Bueno, y la empresa es Sinorama, ¿no? Así se llama. Sinorama, esa es la empresa por la cual se están investigando estos hechos, involucrada a una congresista de la República por la región Apurímac. Vamos, 7 de la mañana con 42 minutos con más información. Escuche bien, capturan a integrantes de banda de abigeos, Los Milagrosos de Juan Velasco Alvarado. Pobladores organizados retenieron camión con 5 cabezas de ganado robados. Los malhechores son acusados de numerosos robos cometidos en la zona. Bueno, amigos oyentes, 7 presuntos integrantes de una banda delincuencial dedicada al abigeo fueron intervenidos por efectivos de la comisaría de Villampay tras ser alertados de la presencia de estos delincuentes por los pobladores. La acción policial se registró el 3 de mayo al promediar las 18 horas con 40 minutos en el anexo de Caxa, en la comunidad campesina Juan Velasco Alvarado en Abancay. Bueno, una llamada telefónica comunicó a la comisaría sectorial sobre un camión sin placa de rodaje que merodeaba sospechosamente esta zona. Antes que huyan del lugar, fueron los mismos pobladores que lograron retener al camión con 5 cabezas de ganado y 7 personas a bordo. Fueron identificados como José Centeno Mendoza, de 53 años, José González Aymara, de 57, Alejandro Selguero Catalán, de 31 años, Carlos Alberto Castro Ríos, de 33 años, Michel González Mendoza, de 28 años, Mario Roberto Janco Sarmiento, de 48, y Ronald Muñoz Quehue, de 32 años. Además, los agentes policiales, al solicitar los documentos del vehículo y la procedencia de los ganados, advirtieron que los intermediarios no contaban con ningún documento, por lo que fueron instalados rápidamente a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. Asimismo, en el sector Chuspirca, en el distrito de Guanipaca, el personal policial realizó el registro domiciliario de la vivienda de José Centeno Mendoza, uno de los detenidos, hallando 2 armas de fuego calibre 22 marca Marlin, serie 0259-091, con respectiva caserina tubular, abastecido con 6 cartuchos, y la carabina Germany número 71072 con su respectiva carabina número 26 cartucho, así es, 22 milímetros, por lo que se procedió a su incautación. O sea, todavía armados. O sea, es un riesgo. Estaban robando abigeos nuevamente por estos lugares en Abancay. Bueno, los pobladores afectados señalaron que la banda operaba en la zona hace ya varias semanas y habrían sustraído ganado por un monto cercano al 1.000.000 de soles. ¿Cuánto cuesta, pues, a ver, Javiercito, como poblador, tú te crías tus ganaditos, de repente 2, 3 ganaditos, o de repente un poquito más, hasta 10, con tanto esfuerzo, y lo que cuesta, ¿no? No claro. Solamente el esfuerzo económico, sino también de cada poblador, de mantener bien su ganadito, con la esperanza de venderlo en algún momento para el bienestar de su familia. De repente su hijo está estudiando, ¿no? Y tiene que subvencionar esos gastos. A veces los hijos no estudian acá, sino van a otro lugar. Entonces hay gastitos. Tú crías tu ganadito y de pronto se lo llevan, te roban. Te sientes realmente impotente, porque es tu capital de trabajo, tanto esfuerzo, y nuestros hermanos del campo naturalmente lloran, pues, por sus ganaditos. Y estos malos abigeos, todavía armados, estaban haciendo ya de sus fechorías en esta localidad por estos lugares. Y ojo, esto también está pasando a veces en nuestras provincias altas. Hablamos de Cotabambas, hablamos de diferentes localidades de nuestra provincia donde también existe los abigeos que se llevan prácticamente todo el esfuerzo, pues, de nuestros hermanos del campo.
7 de la mañana con 46 minutos. Imagínense, ¿no? Un ganadito mejorado. Estamos hablando, digamos, de un toro Brown Swiss, ¿no? Digamos, de 2 o 3 años. Eso le cuesta aproximadamente unos 4.000, dependiendo, ¿no? De la contextura y otras características, ¿no? 4.000, 5.000 soles, dependiendo. Y imagínate que se lleven 4 o 5 de ellos. Pues bueno, todo un capital, todo un esfuerzo. Y con ese recurso también se mantiene a la familia y muchos también a sus hijos, por ejemplo, en otras regiones del país para que puedan estudiar. 7 de la mañana con 47 minutos. Guaycaicona, Panaicona, congresista con Amanda. ¿Ya? Comisión de Ética aprueba iniciar indagaciones preliminares a parlamentarios Edgar Tello, el famoso Mocha Sueldos, y la señora Digna Calle. Vaya, qué nombre también tan interesante tiene la señora, ¿no? La congresista Digna Calle será investigado por permanecer fuera del país desde hace 4 meses. Por su parte, Edgar Tello tiene cuestionamientos tras solicitar donativo a una embajada y por el presunto recorte de sueldo y hostigamiento a una trabajadora. Bueno, ¿y te acuerdas de este congresista de Fuerza Popular también que despachaba desde la playa de Máncora, ¿no? Recibiendo sol, echadito, apreciando el... Y bueno, él participando de una comisión, su cámara lo delató, ¿no? Sí, pues. Y eso pasó con esta congresista Digna Calle. Lo cierto es que la Comisión de Ética Parlamentaria aprobó este lunes por mayoría, 13 votos a favor y una abstención, comenzar una indagación preliminar a la legisladora Digna Calle, quien se encuentra fuera del país hace más de 4 meses, pero participa en votaciones del Congreso. Bueno, ¿y quién al final le da esta información? ¿El Congreso dice eso, algo sobre el tema? ¿Alguien del Ejecutivo denuncia este tema? No. Amigos oyentes, esto se da a conocer gracias a la prensa. Un informe de Cuarto Poder mostró que la congresista de Podemos Perú viajó a Estados Unidos en febrero pasado, para lo cual pidió licencia ante la mesa directiva. Sin embargo, no ha justificado sobre el motivo de su estadía fuera del país. Bueno, además también, amigos oyentes, la congresista Digna Calle solicitó en febrero pasado licencia personal sin goce de haber para seguir en Norteamérica y no tener que asistir al Congreso. Es decir, lleva más de 4 meses alejada de sus funciones como parlamentaria bajo la modalidad de una licencia personal. ¿Y para qué pues entonces postula al Congreso, no? Ahí está. Bueno, la congresista sigue impulsando desde el exterior sus más soñados proyectos de ley, entre ellos la creación de la Policía Municipal, el seguro privado para serenos, la liberación de las 4 unidades impositivas tributarias de los fondos de AFP y las decisiones que se toman en la bancada de Podemos Perú. Bueno, eso con la congresista Digna Calle. Y viene el caso de Edgar Tello. Bueno, la Comisión de Ética también aprobó por 14 votos y una abstención una indagación preliminar a Edgar Tello del bloque magisterial tras ser acusado de recortar el sueldo y hostigar a una trabajadora embarazada. Marie Silva declaró que el parlamentario le exigió dinero para comprar un proyector, con el dinero del bono de 9.900 soles que aprobó la mesa directiva en abril de este año. Ella rechazó lo solicitado y le cesó de su puesto como asesora. Ella pudo conservar el trabajo debido a su embarazo, sin embargo, Tello dispuso que sea degradada de puesto. Ahora sería auxiliar, lo que implicó una reducción de su salario. Bueno, además también, amigos oyentes, en 2 oportunidades dice, ¿no? Se me señaló, pero siempre dije que no, porque no estaba de acuerdo. Tengo conocimiento de que a los demás trabajadores se les estaría haciendo pedido del 5%. Esto fue subiendo de manera gradual. Tal es así que en el reportaje aparecen otras personas que han dado su testimonio. Bueno, ahí está, ¿no? El trabajo de nuestros señores congresistas, los famosos mochasueldos y los famosos viajeros. Pues ven en su momento la oportunidad para poder sacar de donde sea presupuestos o plata y, bueno, permanecer bien. Imagínense, siempre hemos tenido esos problemas porque elegimos a gente que realmente ni siquiera ha trabajado en su vida. Muchos de ellos les cae pues como un regalo ser congresistas y naturalmente hay beneficios, ¿no? Beneficios de viajes, como hace poco hablábamos, muchos congresistas viajeros, de turistas. Hay beneficios también en cuanto a económicos, incentivos, viajes al extranjero, en fin.
eso les cae bien, y por supuesto personas que nunca de repente han trabajado o no han ganado esa magnitud de dinero, ven todas las posibilidades para poder obtener el máximo beneficio del Congreso de la República, porque su lema es, pues, Javier, ¿no? Tengo 5 años, 5 años tengo para poder digamos, recobrar mi inversión en la campaña y también poder ganar alguito. Ese es el normal pensamiento, pues, de estos congresistas padres de la patria. Sí, pues, que más que padres parecen padrastros, ¿no? Bueno, 7 de la mañana con 51 minutos. Más información desde el Congreso de la República. Patricia Juárez estima que en junio la Comisión de Constitución debatiría la bicameralidad. Tantos quieren la bicameralidad, es decir, habría más, digamos, chamba para más peruanos, ¿no? Aparte del Congreso tendría que haber, bueno, en este caso no serían congresistas, sino serían parlamentarios. Y habría Senado. Claro. Senado, ¿no? Y aparte de ello se sumaría más asesores. Y el presupuesto también de pago, pues un senador gana más, creo, que un parlamentario. Sí, pues. Y antes los senadores, yo me acuerdo, todavía eran los más, digamos, experimentados, ¿no? Sí. Viejitos en el Senado, pero con mucho conocimiento. Bueno, y ahí un poquito haciendo alusión a lo que comenta William, bueno, haciendo una retrospección, ¿no? Los anteriores parlamentarios, muy atrás, ¿no? Retrocediendo, bueno, tenían mucha capacidad, ¿no? Aparte de títulos, digamos, muy leídos, muy instruidos, en sus debates también muy alturados. Ahora escucho un debate en el Congreso de la República y es hasta patético, ¿no? Los comentarios que hacen los señores congresistas. No hay argumento, no hay formación política, no hay trayectoria. Eso es lo que está pasando en este Congreso, en y en los anteriores Congresos de la República, como manifiestas, Javier. Antes, pues, sí se veía realmente discursos de orden, ¿no? Por eso le llamaban los famosos discursos de orden. Las participaciones de los parlamentarios con argumentos sólidos y buena formación. Pero ahora no tenemos eso. Se ha caído, ¿no? Digamos, el nivel académico, el nivel, digamos, de exposiciones en el Congreso de la República. Pero esto se viene, entonces parece que se viene la bicameralidad. Hablemos sobre el tema. La expresidenta de la Comisión de Constitución del Congreso asegura que existe la voluntad de este grupo de trabajo para lograr consensos y alimentar el debate en torno a esta reforma electoral pendiente. Bueno, ser una república con parlamento unicameral o bicameral es un debate pendiente en el ámbito político nacional. Para especialistas constitucionales y políticos, contar con una Cámara de Diputados y Senadores es beneficioso para el ejercicio democrático a fin de lograr mayor presencia política y mayor producción de leyes. Por el contrario, quienes se oponen a la propuesta la consideran una medida poco popular, pues representa contar con más legisladores, lo que demanda un mayor costo presupuestal. Más chamba para los políticos. Bueno, ahí está la propuesta. En todo caso, va a ingresar a debate y el Congreso de la República dirá la última palabra. 7 de la mañana con 54 minutos. Vamos a Tambobamba, capital de la provincia. Aquiles Abarca, ¿cómo está usted? ¿Cómo está? Muy buenos días, adelante. Aquiles, adelante, buenos días. Muy buenos días, mis queridos amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo están sintiendo el frío? Bueno, pues la heladita está cayendo con más fuerza. Hay que abrigarse. Así es, el día de ayer, pues acá en Tambobamba cumplieron, pues, con el aniversario de UGEL, el director, los trabajadores, todos ellos, un programa especial. Se cumplió, estuvieron hasta altas horas de la noche. Esta vez ha estado muy bonito el festejo por el aniversario de UGEL provincial de Cothabamba, mis queridos paisanos. Igual hoy día su día central del señor de Coyurite, acá en Tambobamba, está creciendo año tras año bastante esta fiesta en honor al señor de Coyurite. Hay cargontes en diferentes danzas. Anoche ya se presentaron hoy día va a haber su misa central, luego presentación de diferentes danzas, hay de los cargones de diferentes danzas, brindarán un almuerzo a todos los asistentes, así sucesivamente. También ya para el año va a haber también los devotos al señor Coyurite, quienes se van a comprometer para llevar adelante
como representantes o como organizadores, como cargontes de diferentes danzas, mis queridos paisanos. Así son las novedades aquí en Tamobamba. Así que en Tamobamba, en su mayoría, mis queridos paisanos, somos devotos al Señor, ¿no? Porque el Señor es uno solo. Nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo. Así que hay bastante devoción en cuanto a la religión aquí en Tamobamba a los santos. Igual también, pues, mis queridos paisanos, el día 25 de julio vamos a celebrar su día de patrón Santiago, porque somos muchos devotos acá en Tamobamba, patrón Santiago, y tenía inclusive una coordinación con el amigo César Loaiza. Bueno, él ya tiene conocimiento. También voy a suplicar que me dé una llamadita. Cuando le doy una llamadita yo de acá Tamobamba, no me está contestando. Bueno, por ahí yo suplico también que me dé una llamadita, mis queridos amigos, nuestro amigo César Loaiza de Radio Surfo y Las Bambas. Así que hay muchos, por ejemplo, en forma general, para este año los gallo capitanes, para el arranque de gallos, tenemos 12 gallos para el arranque, ¿eh? Para doma de potros tenemos también 18 caballos para doma de potros, porque ese día mismo se realiza, después de la misa, procesión, y en la procesión se acompaña a caballo, cabalgando a caballo. Luego ya prácticamente van a entrar voluntariamente para el siguiente año, se van a comprometer. A ver, hay muchos que se comprometen con dinero, con siriones, con cohetes, con chicha, bueno, pues gaseosa, voluntariamente, hasta los niñitos, pues, bueno, sus papás que son devotos también a los niñitos, a sus hijitos de 2 años, de 5 años, siempre lo hacen anotar y cumplen también. Esta vez vamos a tener buenas novedades para el patrón. Patrón también ya está viejito también, su sombrerito, su casquito, todo su equipo de montar, pero para este año pues se han comprometido el año pasado para hacer el arreglo del patrón, para su sombrero, para su poncho, su rienda, su jaquimón. Bueno, como les digo, hay bastantes devotos al patrón Santiago, así que vamos a festejar, vamos a continuar festejando, y va creciendo también esta fiesta, pues, al patrón Santiago, mis queridos paisanos. Nada más sería comentarios esta mañana, si tuviera alguna pregunta, amigos. Perfecto, Aquiles, coméntanos, ¿cómo está el frío en Tambobamba? Bueno, el frío está pues fuerte, está pues la helada. Por eso hay que abrigar bien, prohibir salir de la noche. Por los jovencitos no hacen caso, es normal, pero nosotros ya, los ancianitos, pues tenemos que guardarnos en la casa, no salir a abrigarse bien, si no viene el resfrío fuerte. En Chiriquí Tamobamba, pues Jesús campas, pero y no tanto Fatimusan alinta pone casa o era chacuna checa alinta prestucuson alinta cuidarixuns. Cheina Bagay, Aquiles Abarca, muchas gracias por la información desde Tambobamba. Le recordamos a nuestros amigos en Tambobamba y Aquiles también que estamos saliendo a través de los 97.5 de la FM en esta localidad. Gracias, Aquiles, estaremos en contacto. Hasta mañana, mis queridos amigos. Buenos días. Buenos días. Ya sabes, Javier, la recomendación de Aquiles Abarca, no estés saliendo de noche o de madrugada también. Sí, pues. Cuidado que esté haciendo caminatas gerenciales. 8 de la mañana, amigos. 8 de la mañana en punto, amigos oyentes. Saludos para nuestros amigos en el barrio Checalla, nos dicen en Tambobamba, el Rico Palcaro. Barrio San Martín. San Martín. ¿La plaza de armas está en San Martín? De Tambobamba. Disculpe, Guillermo, no me ubico muy bien. Bueno, no. Vamos a averiguar, porque siempre nos piden saludos allá por la zona céntrica, dice el casco monumental de Tambobamba, por la plaza de armas. Un saludo para toda la gente allá que nos sintoniza a través de los 97.5. Aguas Mara nos dice, en Mara, ¿qué obras se han paralizado? Y está criticando a la congresista Taipe, dice, es la mentira más grande de la congresista. No, está mintiendo la ahí congresista. está.
Bueno, tarea, ¿no? Para los frentes de defensa. 10 millones de inversión paralizados. Tanto necesitamos de proyectos, obras y de desarrollo en la provincia de Cotabambas. Bueno, resulta por temas, no sé si de corrupción, porque está en investigación, se paralizan estos proyectos. Vamos a esta hora de la mañana, William, con... ¿Qué pasó con el audio? ¿Están? Porque en el transcurso de estos días, William, se está desarrollando la peregrinación al Señor de Coyuriti. Así es. Todo un acto, todo un ritual, William. Bueno, es todo un ritual, como dices, una caminata muy bonita hacia el santuario de Coyuriti, que han manifestado también sus devotos. Van a reconstruir la capilla principal. Están pidiendo una colecta. Lo cierto es que en estos días ya están viajando muchas personas hasta la peregrinación al Señor de Coyuriti a pie, ¿no? Ahora hay moto, caballo, pero la mayoría va a pie, porque el 12 de junio, si no me equivoco, es el día central. Hoy, ¿no? Hoy martes creo que es el día central del Señor de Coyuriti. Bueno, y en nuestra provincia también tenemos festejos, porque el Augel, por ejemplo, su patrono del Augel es el Señor de Coyuriti, ¿no? Y así es, William, ¿no? El Augel, el patrono es el Señor de Coyuriti. En el distrito de Chalhuahuacho entendemos que, bueno, el cargonte es la señora Edith Silva, en Guañuna. Ahí es donde justamente se desarrolla esta bonita, digamos, acción religiosa. Perfecto. Señora Edith Silva, ya estamos pasando a nuestra Radio Surfui, por supuesto, encabezada por nuestro colega Guillermo Recharte. Seguramente le hará la visita, porque usted es la mayordoma principal, así, en Chalhuahuacho, ¿no? En el distrito de Chalhuahuacho. De acuerdo, amigos oyentes, este es el fondo musical que caracteriza la peregrinación al Señor de Coyuriti, todo un emblema en la ciudad imperial del Cusco. Hoy seguramente muchos peregrinos estarán yendo a esta localidad, disfrutando también del paisaje bonito y del frío enorme, porque en esta zona hace muchísimo frío. Hemos tenido la oportunidad un par de veces de caminar por estos lares. Realmente es una peregrinación, como dice su nombre. El santuario del Sinacara. Ahí así está, se denomina, sí, ¿no? Ahí está. Y Cheipi Waigay Ritia, siempre así estás caminando. Ajá. Porque en esta época es donde cae pues bastante nieve. Pero es bonita la peregrinación, solo que es cansadito. Yo llevé un termo en mi mochila y a medida que iba caminando iba incrementándose el peso. No sé por qué. Entonces yo decía, me han puesto algo a la mochila. Abrí y solo había el termo, y eso que había estado consumiendo ya mi cafecito. Pero el peso era enorme. Muchos decían, bueno, debe ser pues los pecados que estás cargando, ¿no? En la espalda. Debe ser así, porque realmente es cansadito el viaje. Son 8 kilómetros de caminar. Claro. Cuesta arriba. Bastante extenso, ¿no? La caminata, ¿no? Yo recuerdo que todavía en el transcurso de esos años, estoy hablando hace unos 10 a 15 años, había unos peregrinantes que venían de la localidad de Santa Bárbara, donde la cantante de la agrupación Santa Bárbara es una parte de la parte alta, ¿no? De la provincia de Canchis. Sí, venían, ¿no? Todo un conjunto de peregrinantes y se alojaban ahí en la casa. Y recuerdo que todas las historias que te contaba, ¿no? Y cómo ellos caminaban porque era todo nieve. En el transcurso de estos últimos años, la nevada ha retrocedido considerablemente. Y recuerdo que los señores me contaban que para que, digamos, alguien no se pierda, lo que hacían era amarrarse con soga. Todos amarrados en soga. Cosa que si alguien se caía o se resbalaba, pues bueno, tenían la opción, ¿no? De que lo podían rescatar. Sí, pero y hay varios que ya no la cuentan, ¿ah? Los pabluchas son los protagonistas también de esta festividad de la peregrinación al Señor de Coyuriti.
8 de la mañana con 8 minutos. 8:08, ya se vienen en breve las primeras planas de los diarios de circulación nacional con Naida Herreros. ¿Ya tenemos todavía? Ya estamos, ¿no? Antes, ya se viene ya perfecto. Las primeras planas de los diarios de circulación nacional con Naida Herreros. En Huillaricui, primeras planas de los principales diarios de circulación regional y nacional. Ocho de la mañana con 6 minutos. Vamos a la lectura de las portadas de los diarios de circulación regional y nacional. Naida, ¿cómo estás? Buenos días, adelante. Buenos días, Javier. Muy buenos días a todos. Espero estén teniendo un fin de semana excelente. Perdón, un inicio de semana excelente. Vamos a comenzar con el diario Pregón, ¿no? Tenemos la portada regional que nos dice: apoteósico 39º aniversario de la UTEA. Con motivo del 30º aniversario de la Universidad Tecnológica de los Andes, la comunidad universitaria uteína cumple diversas actividades académicas y culturales con un marcado éxito. La reciente fue la conferencia magistral ofrecida por el doctor Pablo Alfonso López, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería. Además, se contó con la presencia de los señores rectores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, el doctor Antonio Geri, y de la Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. En el mismo diario, al lado derecho, tenemos también esta mención, ¿no? Prisión preventiva, a padrastro que abusó de sus 4 hijastras en Abancay. Y finalmente, en la misma portada nos dice: volquetes, camión cisterna y otros incautan vehículos pesados usados en la minería ilegal en Abancay. Diario El Sol de Cusco, en la portada también nos dice: un SAC tomada por cupos del comedor. Estudiantes universitarios decidieron tomar la sede universitaria la noche de ayer en reclamo a la crisis universitaria y de gestión que aseguran ocurre en la unidad de bienestar universitario. Exigen la implementación de las 3.000 raciones en comedor universitario. En el mismo diario El Sol de Cusco, al lado izquierdo, se puede visualizar imágenes de casos de fiebre amarilla, ¿no? Nos dice: más de 2.000 casos de fiebre amarilla en lo que va del año en Cusco. Preocupación por incremento y muertes por esta enfermedad. Sí. Nos vamos ahora con los diarios de circulación nacional. Diario El Comercio. La portada nos dice: solo 12% de aspirantes a jueces y fiscales pasaron a siguiente etapa de examen. De los 2.786 participantes en evaluación de conocimientos, apenas 343 siguen en carrera. En total, se han lanzado 400 plazas titulares para magistrados. Sí, en el mismo diario, a la parte derecha, tenemos: intervienen el Fondo Mi Vivienda para corroborar la declaración de Sada Goray. Tenemos diario Gestión. La portada nos dice: riesgo país se aleja de picos alcanzados debido a protestas. Resultados se deben a moderación del riesgo político y a tendencia regional por el fin del ciclo alcista de las tasas de interés, ¿no? En el mismo diario, al lado derecho, nos dice: Poder Judicial declara infundada acción de amparo de Gloria sobre uso de leche en polvo. Empresa continuará siendo cuestionada, ¿no?, ante las instancias competentes. Tenemos diario Correo. Congreso gastó en viajes 1.6 millones de soles, ¿no? Entre julio del 2021 y abril de este año, el Parlamento destinó la millonaria suma para peripios extranjeros de unos 50 padres de la patria. Los destinos preferidos fueron España, Estados Unidos y Reino Unido. Tenemos el diario
ojo, en la portada se puede visualizar un acarreamiento por parte de los sicarios, ¿no?, hacia un vehículo, y nos dice: agarren a este sicario. Pistolero mató a empresario en la avenida La Marina y escapó en moto con su cómplice. También se nos menciona, ¿no? Cruzó la pista a pie, disparó 7 tiros a Rolando de la Peña y regresó antes que cambie la luz del semáforo. El hombre de negocios, que se dedicaría a la compra y venta de vehículos, expiró en una clínica. Tenemos el diario La Noticia. En la portada se puede ver al juez Pérez y nos dice: lo jalaron en examen para juez, ¿no? Junta Nacional de Justicia desaprueba a fiscal José Domingo Pérez, quien investiga a ex candidata Keiko Fujimori. Miembro del equipo Lavajato no logró la mínima nota de la evaluación curricular. De esta forma también tenemos el diario La República, ¿no? Se puede visualizar en la portada a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? Nos dice: Dina hoy ante la Fiscalía por muertes en protestas. La presidenta Dina Boluarte acudirá hoy a las 9 de la mañana a la sede de la Fiscalía con el fin de dar sus declaraciones por la investigación abierta por los crímenes cometidos durante las protestas sociales en pleno estado de emergencia. También, acerca de la misma noticia, nos dice: es investigada por el presunto delito de homicidio calificado, según el expediente fiscal 277-2022. Su declaración se concretará recién hoy, luego de casi 6 meses de reportadas las primeras muertes en Andahuaylas. Sí, y en el mismo diario, en la parte inferior, nos menciona, ¿no? Se extendió por 60 días más el estado de emergencia en Puno. A casi medio año de las violentas protestas en la región altiplánica, el Ejecutivo ha decidido extender el estado de emergencia. Tenemos el diario Expreso, ¿no? También en esta portada vemos al juez Domingo Pérez, donde también nos mencionan: lo jalaron a Domingo Pérez en examen para juez. Nos menciona: desaprobó el examen de conocimiento y quedó fuera del proceso para ser juez. También corrieron la misma suerte Walter Villanueva y Giovanna Mori. Sí, en la parte derecha de este diario nos dice: entre el Ejecutivo y el Congreso sí hubo complicidad en el golpe de Estado de Pedro Castillo. Y en este mismo diario nos dice, en la parte derecha: denuncian irregularidades en el Colegio de Abogados de Lima ante el Ministerio Público. Continuamos con el diario Perú 21, que también es de circulación nacional, y nos dice: ya nadie está a salvo. También nos menciona acerca del caso de la muerte por el sicario, ¿no? Nos dice: Rolando de la Peña, comerciante de autos, fue abaleado a pocas cuadras de su negocio en San Miguel, zona comercial donde abunda la extorsión. Finalmente tenemos el diario El Pueblo. La portada nos dice: Arequipa, solo un 1% cree en la lucha anticorrupción. Eso sería todo, Javier, y para todos los públicos oyentes, con las noticias de circulación nacional y regional. Usted está siendo informado a través de Willaricul.
7 de la mañana, mil disculpas, 8 de la mañana con 16 minutos. Estamos en el informativo Huillaricuy. Gracias a Naida Herreros por la lectura de los diarios de circulación regional y nacional. 8 de la mañana con 16 minutos. A esta hora de la mañana tenemos comunicación telefónica desde el distrito de Mara. Aló, buenos días. ¿Con quién tenemos el gusto? Buenos días, señor Javier, señores de Radio Surfuy. Soy la señora Nelly Arcos Alfaro. Señora Nelly, buenos días. En estos momentos, señores de Radio Surfuy, tengo un reclamo público hacia UGEL de la provincia de Cotabambas. Soy una madre de familia del Centro Educativo 5631 de Mara, primaria. Hace 15 días atrás, señor Javier, los alumnos del quinto grado A no cuentan con un profesor, porque el profesor que les enseñaba, profesor Robert Segarra, se fue de coordinador. Y están perdiendo clases. Mire, hace 15 días atrás no cuentan con un maestro. Yo no sé a qué se debe, al parecer nadie se preocupa. Y todos los padres de familia estamos sumamente preocupados por nuestros niños porque están perdiendo clases. Ahora que estamos cerca, a medio vacación, cerca al mes de julio, prácticamente ya ahorita salen de vacaciones nuestros niños. Y prácticamente no van a saber casi nada porque se están atrasando más de 15 días. Hasta el momento no cuentan con un maestro. Los niños están perdiendo tiempo, jugando, inclusive haciendo bulla, entorpeciendo a los alumnos que están estudiando. Y prácticamente todos los padres de familia estamos muy preocupados, señor Javier. Por eso hacemos un llamado a la UGEL de nuestra provincia de Cotabambas que por favor se preocupe en mandar un maestro para nuestros niños que están perdiendo clases varios días ya. Señora Nelly, para entender un poquito más el tema, en todo caso, hace 15 días los niños no tienen un docente a cargo. En este caso, ¿qué dice la dirección de la institución educativa? Exactamente es así. El director, todos los días les reclamamos los padres de familia. Y nos dicen mañana, y nunca hay mañana. Al menos yo he estado esperando, los padres de familia nos hemos reunido, y estuve esperando hasta el día de ayer, que fue lunes, porque ya que dijo va a ser jueves, va a ser miércoles, va a ser viernes, y nada. Dijimos que bueno, para este fin de semana ya habrá, para el día lunes esperaremos hasta el día lunes que ayer fue, y nada. Siguen siendo sin profesor los alumnos y pues están sumamente preocupados. La mayoría de los padres de familia me dice, señora Urpi, llámele usted a Radio Surpi porque no es justo que estén sin maestro nuestros niños. Sí, y bajo exigencia de los padres de familia es que me he atrevido a llamar prácticamente ya obligado, señor Javier, en vista de que hasta el momento no cuentan con un maestro. Hace 15 días, no es justo. Puede haber sido 2, 3 días, de repente ya máximo una semana, pero no es justo que hace 15 días no tengan maestro. Y señora Nelly, bueno, ya han conversado con el señor director de la institución educativa. ¿Han pensado en la posibilidad, digamos, de enviar algún documento, tratar de conversar ya con el director de la UGEL? Sí, hemos conversado con el director del centro educativo. Lo que nos dice es que ya va a haber maestro, ya va a haber mañana, o en todo caso veremos acá, en vista de que no envían de la UGEL. Esa es su respuesta, ¿no? Pero en este caso no hay nada. Sí, en este caso, señora Nelly, con el director ya de la UGEL, porque bueno, él ve todo el tema, ¿no? En todo caso, quizás sería bueno que ustedes hagan llegar su voz de reclamo ya a la UGEL. Como en la institución educativa no hay, digamos, una atención, en todo caso pasar a la siguiente instancia, a la UGEL, para que les pueda dar una solución, porque tal como usted dice, no es posible que los niños sigan perdiendo más días de labores educativas. Efectivamente, señor Javier, eso haremos el día de hoy. Nos vamos a reunir los padres de familia. En vista de que no hay solución aquí en el centro educativo, tendremos que elevar un escrito, nuestra voz de protesta en todo caso hacia UGEL de Cotabambas, y es por eso nos hemos atrevido, por mediante de su emisora, de alguna forma a hacer un reclamo, una denuncia pública hacia UGEL, ya que prácticamente nuestros niños están perdiendo clase varios días. Eso haremos, señor Javier. Perfecto. Señora Nelly, le agradecemos por la preocupación, por la comunicación telefónica. Entendemos de que el tema educativo no se puede tomar a la ligera. Se tiene que dar soluciones concretas y muy rápidas, y
los niños, sus hijos, en este caso su hijo, y los niños de esta institución educativa y específicamente del quinto de primaria, en todo caso, pues bueno, les tienen que dar lo más antes posible su docente para que ellos puedan seguir recibiendo sus labores educativas. Profesora Nelly, señora Nelly, le agradezco por la comunicación telefónica. Muchas gracias, muy buenos días. Muchísimas gracias a ustedes, señor Javier. Buenos días. Gracias por su atención. 8 de la mañana con 21 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes. Bueno, definitivamente, no sé si... Bueno, ¿cuál es el problema, no? Definitivamente en la institución educativa 5631 del distrito de Mara, más de 15 días no cuentan con su docente. Es preocupante, amigos oyentes. Ahora, lógicamente la tarea recae en el director de la institución educativa. Bueno, si en el caso de que, digamos, no se puede contratar rápidamente a un docente, se puede apelar hasta la UGEL, ¿no? Desde la UGEL hacer una convocatoria, tratar de que se pueda cubrir esa plaza y que los estudiantes no pierdan más días de estudio, de aprehensión. La tamasicona. Y chapishariki guaracocha director Ugelman tariki uyariamon mariki no caicó pesriki kelgaresajo paima willaresajo riki a ver pai pesriki solución nescatariki aparimonamba riki porque lo más antes posible se tiene que contratar a un docente para cubrir esta plaza. 8 de la mañana con 23 minutos en el informativo Huillarico y amigos oyentes, vamos con más información. La presidencia de la Corte Superior de Justicia de Apurímac, a cargo del magíster Edwin Artur Tairo, anunció la inauguración del segundo juzgado civil permanente de la provincia de Andahuaylas, el mismo que será instalado en el módulo básico de justicia de la citada provincia, medida que ha sido aprobada mediante resolución administrativa con la finalidad de promover un efectivo acceso a la justicia en esta parte de la región de Apurímac. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial respaldó la propuesta de la Corte Superior de Justicia de Apurímac al encontrarse acreditado que la población de la provincia de Andahuaylas requiere un órgano jurisdiccional que reduzca las barreras de acceso a la justicia, economía, geografía, lingüística y cultural, permitiendo que los justiciables tengan una adecuada y accesible administración de justicia acorde a sus necesidades. Cabe indicar que mediante la resolución administrativa número 0436-2022- Poder Judicial, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial oficializó la creación de este juzgado, teniendo en cuenta la sobrecarga procesal que tiene a su cargo el único juzgado civil permanente de Andahuaylas. Esta medida permitirá descongestionar el referido juzgado civil y se espera que con la incorporación de la segunda sala de juzgado civil permanente, los procesados judiciales sean tramitados con prontitud y celeridad para la resolución de las controversias, justamente con la intención de atender a más de 100,000 habitantes de la provincia de Andahuaylas. En esa misma línea, la misma autoridad reafirmó su compromiso para que se implemente 2 órganos jurisdiccionales más en el distrito judicial, como el segundo juzgado laboral permanente en la provincia de Abancay y el juzgado mixto supraprovincial del juzgado de familia en la localidad de Chalhuahuacho, provincia de Cotabambas, cuyo funcionamiento se encuentra previsto para el mes de julio del año 2023. Con la creación de estos juzgados se permitirá mejorar el tiempo de atención a los justiciables, lográndose así garantizar su integridad, seguridad y también su jurisdicción, así como un real y efectivo acceso a la justicia. 8 de la mañana con 25 minutos. Mientras tanto, el Centro de Justicia Integral para la Mujer y los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia Amachacuzum
destacó la gran labor que viene realizando la Corte Superior de Justicia de Apurímac a través del Juzgado de Familia Transitoria subespecializado en violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar de Abancay, quien hasta el mes de mayo de 2023 emitió 832 resoluciones finales de primera instancia. Como se sabe, desde inicio de este año, este nuevo despacho judicial dirigido por el magistrado Juan Manuel Pichigua Torres funciona en la instalación del módulo de justicia temporal para la mujer y los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar Amachacuzum, ubicado en la Plaza de Armas de Tamburco, donde también funcionan el Centro de Emergencia Mujer, Fiscalía de la Familia, Comisaría de la Mujer, Defensa Pública, entre otras instituciones y organizaciones que velan y trabajan por los derechos de las mujeres. De esta manera, el Juzgado de Familia Transitorio subespecializado en violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar de Abancay garantiza la atención integral al personal afectado por la violencia familiar y sexual, recibiendo denuncias de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar y canalizando por la instancia correspondiente y teniendo una efectividad valiosa. El presidente de la Corte lideró la última reunión de coordinación para impulsar el acuerdo funcionamiento también de este Centro de Justicia Integral para la Mujer y los integrantes del grupo familiar víctimas de violencia familiar Amachacuzum, donde el Ministerio Público se comprometió en establecer permanentemente una fiscalización y especialización y la designación de un médico legista. Por su lado, la Policía Nacional del Perú también garantizó la permanencia de su personal para efectuar una célere y oportuna atención a las víctimas de violencia familiar. 8 de la mañana con 28 minutos. El tema de violencia familiar, amigos oyentes, es un tema muy recurrente, por ejemplo, en las provincias altas de la región de Apurímac. Estamos hablando de Cotabambas, Grau, amigos oyentes, y esos temas de violencia familiar se tienen que denunciar. Muchas veces, o los propios integrantes de la familia, amigos oyentes, es importante de que necesitan el respaldo, la ayuda de las autoridades de la comunidad, porque sabemos perfectamente, amigos oyentes, que en algunas comunidades se registran casos de violencia familiar y lógicamente los afectados, es decir, los niños, la propia madre de familia, no tienen, digamos, la voluntad, la fuerza para poder hacer la denuncia correspondiente. Y acá es importante la participación de los vecinos y las autoridades de la comunidad para poder hacer efectivo la denuncia. La tamasegona, yana paso, Ricky, Rikushanchis, la tanjispe, ayunchispe, Rikushanchis, Ricky, mametata, Ricky, huaracocha, macaicapusha, guawantingunata, Ricky, socaicapusha, Ricky. Como autoridad tenemos que realizar acciones y lógicamente si es que no hay, digamos, un caso, digamos, de solución, pues bueno, se tiene que hacer la denuncia correspondiente, apoyar a la víctima. Paiwan kushariki ama manchakuchu noka posarosaiki noka ariki haku denuncia nescata churaramos. 8 de la mañana con 29 minutos en el informativo Huillarico. Y amigos oyentes, agradecer la sintonía a cada uno de ustedes a través de todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Twitter también. Estamos a través de la frecuencia modulada 102.7 FM, el habitual en Tambobamba, 97.5 FM. También gracias a nuestros amigos de Radio Poder Chasqui en el distrito de Cotabambas y a nuestros amigos de Radio La Grande en Chumbivilcas. Verónica Pumazuca Atau, en la parte final nos dicen, si el ranking hay muchos docentes de primaria a la espera, ¿por qué no adjudican? Muy preocupante la situación de nuestros niños. Definitivamente, Verónica, creemos que es un tema fácil, creemos, aparentemente, quizás si me estoy equivocando, mil disculpas, pero creemos que es un tema fácil de solucionar. En el ranking hay muchos docentes de primaria a la espera. Se puede adjudicar rápidamente el puesto y ya los niños podrían estar ya con su maestro o con su maestra, trabajando, recibiendo sus labores educativas.
Bueno, ojalá que se pueda encontrar una pronta solución en el distrito de Mara, en esta institución educativa. Amigos oyentes, llegamos a la parte final del informativo Huillaricui, Guayjaicona, Panaicona, Añanchacuiqui, Coriki, Uyareamas Jaiquin Cumanta. Nos despedimos, nos reencontramos el día de mañana. Tupaconanchis Kama, Guayjaicona, Panaicona. Radio Surfui, la voz de todos, presentó Huillaricui. Usted ha sido debidamente informado de las noticias, informaciones, comunicados, deporte y cultura a través de Huillaricui. Nos despedimos desde la provincia de Cotabambas. Hasta una próxima edición. Huillaricui.